la República Mexicana y en otras partes del mundo a través de las plataformas digitales. Escuchamos ayer a Carlos Páez hablar precisamente del comportamiento de las redes en el tiempo de veda electoral. Hizo una revisión muy puntual acerca del tema y bueno, volvemos a contactar a Carlos Páez saludando a Guadalajara, Jalisco, donde se encuentra, para escuchar, Carlos, qué es lo que tienes que decir esta mañana, a la mañana después o la mañana después de las elecciones en los 4 estados de la República Mexicana. Bienvenido, buenos días, gracias por estar aquí, Carlos. Hola Carmen, buen día a ti, a tu audiencia. Pues Carmen, ayer fue una campaña que se resolvió por las redes de tierra. Las cabezas de cerdo, los funcionarios de casilla que fueron nombrados de las filas porque temieron ir o algo, algo hizo que no decidieran presentarse como funcionarios y otras cosas que ocurrieron, pues hicieron que operara una red, en la red real operara una red de miedo. Y hay bastantes eventos que parecen que lo demuestran. Entonces, con base en el hecho de que hoy sabemos cómo operó la red real, te voy a mostrar cómo operó ayer la red en Twitter primero, y voy al tema de intensidad, Carmen. Destacable que en la jornada electoral de ayer se emitieron 53,000 interacciones. Esto es, triplicó más o menos el volumen de actividad el día electoral que los 45 días previos. Esta es una buena noticia. Pasamos de lámina para ver las redes. Y esta es la red del día de ayer, Carmen. No hubo un gran movimiento. Delfina parecía estar en el centro y tener la conversación. Alfredo del Mazo lo ves en la parte inferior, muy clusterizado, con una formación mucho menos robusta. Hay muchos huecos, digamos, en la red, sobre todo en la parte inferior del nodo de Alfredo del Mazo. Y Delfina parece estar en una posición mucho más central y definitiva en términos de la conversación. Creo que el gran hallazgo que nos mostraron las redes fue cómo el crecimiento de Juan Cepeda ocurrió por conversación. Juan empezó tremendamente periférico en la red en la primera medición y acaba en una posición bastante central. Pero esto, Carmen, esto es lo que pasó en la conversación de Twitter. Ya sabemos lo que pasó con los resultados electorales. Avanzamos en la presentación, por favor. Y aquí aparece el tema de los bots el día de ayer, Carmen. De manera que todos son acompañados de bots. Está el nodo del PRI, Morena, PRD y PAN, todos con bots a favor y en contra, Carmen. Encontramos un nuevo patrón de bots que siguen a diversas temas, digamos, por supuesto que siguen a políticos, siguen a periodistas, siguen temas de deporte, temas de entretenimiento, etcétera. Entonces son aparentemente bots que funcionan a lo marketing y no nada más se activan para temas políticos, sino que encontramos que también botean promoción de marcas, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que parece que empieza a haber un mercado mucho más normalizado de bots. Ojalá la demostración que hemos hecho desde hace tanto tiempo, Carmen, pase a la discusión en el INE, en la autoridad, en los diputados. No sé quién tiene que empezar a hablar sobre cómo hacemos para que estas prácticas dejen de ocurrir. Avanzamos en la presentación y aquí hago unos pequeños cortes. Este es el sistema de bots hacia Josefina. Y ves cómo aparecen cuentas reales como Ciro Gómez Leiva o Marco Cortés en un mundo de cuentas con números. Pasamos de lámina, entramos al sistema, si no me equivoco, de Alfredo del Mazo y encontramos lo mismo, una cantidad importante de cuentas numeradas y que operan como te comenté antes. Pasamos a la siguiente lámina. Y este es el sistema de Delfina Gómez Álvarez. De manera que podemos decir que fue la práctica permanente a favor y en contra de los candidatos, pero me quiero ir a la última lámina, Carmen, y retomar un poco las ideas que decía ayer la doctora María Elena Meneses, experta en redes y en Internet, que hablaba pues, el basurero que se está haciendo con las redes sociales, Carmen.
Esta es una gráfica en la que limpiamos los bots, al limpiar todos aquellos nodos que solo interactuaron una, dos o tres veces, Carmen. Entonces, lo que observas aquí es la red orgánica. Y yo te diría, los bots ocurrieron, pero no perturbaron una conversación que de todos modos se dio. Y creo que vale la pena decir que el día de ayer esta elección fue un basurero en la red real. Esto es algo que pasó en tierra, y decir que por supuesto que las redes sociales son como la sociedad, Carmen, desde lo más sublime hasta lo más perverso. Hay una nota de la que se ha hablado poco, y es el hecho de que ayer las televisoras no pintaron en las elecciones por primera vez en la historia reciente de este país. Nadie estuvo pendiente de los medios electrónicos como era antes. Y decir para quienes creen que las redes sociales empiezan a ser un peligro, yo diría, estamos en una versión muy temprana de las redes sociales, Carmen. Es como estos teléfonos celulares de ladrillo que se veían a principios de los 90 y que han sido desarrollados en dispositivos mucho más modernos y amigables, de manera que estoy seguro que las redes sociales son fundamentales para generar democracia, son fundamentales para que la opinión pública para que la opinión pública le pertenezca a la sociedad y no a los medios. Y decir que por supuesto que por las redes sociales existe una banalidad y una superficialidad que convive con una profundidad y una capacidad de reflexión que también tenemos que empezar a reconocer, y decir que en el futuro las redes sociales se irán segmentando cada vez más para que los públicos puedan de verdad profundizar en lo que les importa. Creo que es muy importante hacer patente la importancia de las redes sociales como un mecanismo de democracia. Lo dicen los candidatos, que ya no tienen que pasar por los medios, y lo decimos los ciudadanos. También nosotros podemos tomar la computadora y escribir ideas, etcétera. Y creo que es fundamental estar con esperanza de que las redes sociales puedan ayudar profundamente en la democratización del país. Pues sin la menor duda, en esa lógica estamos. Carlos Páez, gracias por estar aquí de nuevo esta mañana, y nos mantendremos en contacto, si me lo permites, para seguir de cerca, pues midiendo y siguiendo el pulso de las redes sociales, de las conversaciones, de los bots, de todo esto que al final de cuentas es este universo de comunicación a través de las redes sociales. Gracias, Carlos, por estar aquí. No nos despedimos, estamos en contacto para cualquier otro momento donde actualicemos la información o demos otros ángulos en la revisión que estás haciendo. Muchas gracias, Carmen. Gracias a ti, Carlos. Gracias a Mesura, a Atquat, por este informe, por esta revisión que está haciendo Carlos Páez esta mañana.